Necesitas más de 10 años de salario íntegro solo para dar la entrada de un piso en España. Sin comer, sin pagar alquiler, sin un solo imprevisto, y aún así, la mayoría de inversores en 2026 siguen pensando que la única forma de ganar dinero con el ladrillo es hipotecarse a 30 años con el banco. Ese es exactamente el error que hoy vamos a desmontar. En los próximos 10 minutos te voy a explicar qué es la tokenización de activos reales, por qué permite entrar al mercado inmobiliario desde 100 euros sin pedir un solo préstamo. Y esto es lo que nadie te cuenta. ¿Cuáles son los riesgos reales que debes conocer antes de invertir un euro? Al final del vídeo tendrás un veredicto claro, si esto merece estar en tu cartera o no. El sueño de tener una casa propia. Eso es lo que nos prometieron. Trabaja duro, ahorra, pide una hipoteca y en 30 años ese piso es tuyo. Pero 2026 ha roto ese pacto. Las hipotecas están en niveles que nuestros padres nunca vieron. El precio de la vivienda ha seguido subiendo mientras los salarios se han quedado quietos. Y el banco, que antes era el puente hacia la propiedad, se ha convertido en el portero que te cierra la puerta. Hoy voy a hablarte de algo que muy pocos canales en español están analizando con rigor: la tokenización de activos reales inmobiliarios, los llamados RAA. No te lo voy a vender como el chollo del siglo. Te lo voy a analizar como lo que soy, alguien que mira los números, los riesgos y la regulación antes de abrir la cartera. Quédate hasta el final, porque hay un punto sobre los riesgos que la mayoría de creadores ignora y que puede costarte caro si no lo conoces. Veamos primero los datos, porque el problema del ladrillo no es una sensación, es aritmética. En 2020, el precio medio de una vivienda en España rondaba los 173.000 euros. En 2026, ese número ha superado los 230.000 euros en muchas zonas, un incremento del 33% en 6 años. Al mismo tiempo, los tipos hipotecarios han pasado de rozar el 1% a superar el 4,5%. Lo que antes eran 500 euros al mes, ahora pueden ser 800 o 900 euros por la misma vivienda. Y aquí viene el golpe definitivo. Con el salario medio bruto en España, alrededor de 27.000 euros al año, necesitarías guardar íntegramente más de una década de salario solo para reunir la entrada del 20% más los gastos de compra. Una década. Sin comer, sin alquilar, sin imprevistos. ¿Es esto sostenible? Matemáticamente, no. El acceso directo al mercado inmobiliario se ha vuelto imposible para el inversor medio, y eso crea una oportunidad de mercado para algo diferente. Pero el precio no es el único problema del ladrillo. Hay uno estructural que se ignora constantemente: la iliquidez. Cuando compras una vivienda, ese capital queda inmovilizado. No puedes vender el salón si necesitas liquidez urgente. No puedes vender la mitad si el mercado baja y quieres reducir exposición. El activo es o todo o nada. Y si decides vender, el proceso medio en España tarda entre 3 y 6 meses. Con suerte. Si hay problemas registrales, herencias complicadas o un mercado bajista, puede ser el doble. Ahora contrasta eso con esto. Un token inmobiliario puede venderse en un mercado secundario en segundos. 6 meses frente a 6 segundos. Esa diferencia no es solo comodidad, es valor financiero real. En finanzas, la liquidez tiene precio. Y el ladrillo tradicional tiene un problema grave de liquidez, que muy poca gente contabiliza correctamente cuando calcula su rentabilidad real. Bien, ya tenemos el problema claro. Ahora la solución que propone la tokenización. La idea es conceptualmente elegante. Imagina un edificio que vale 1.000.000 de euros. En lugar de que una persona tenga que comprarlo entero, con toda la deuda, todo el riesgo y toda la iliquidez que eso implica, se divide ese edificio en 1.000 fragmentos digitales iguales. Esos fragmentos son los tokens. Cada token representa una milésima parte de la propiedad y de los ingresos que genera. Están registrados en una blockchain, una base de datos distribuida e inmutable, lo que garantiza que nadie puede alterar quién es el propietario de qué. Y aquí está la clave que quiero que os llevéis de esta diapositiva. No estamos inventando nada nuevo conceptualmente. Esto ya existe en el mercado de valores desde hace décadas.
Cuando compras acciones de una empresa, no eres dueño de ninguna fábrica concreta. Eres propietario de una fracción del negocio y tienes derecho a una parte proporcional de los beneficios que reparte. La tokenización inmobiliaria es exactamente lo mismo, pero el activo subyacente no es una empresa, es un edificio que genera alquileres. Y en lugar de un registro en la CNMV, el título de propiedad está en una blockchain. Si entiendes cómo funciona la renta variable, ya entiendes los tokens inmobiliarios. Vamos a fijar esta analogía, porque es la que más me ayuda a evaluar este activo correctamente. Cuando analizas una acción, te preguntas, ¿qué genera esta empresa? ¿Cuánto beneficio produce? ¿A qué precio lo estoy comprando? ¿Cuál es el margen de seguridad? Con un token inmobiliario, las preguntas son exactamente las mismas. ¿Qué genera este activo? Alquileres. ¿Cuánto produce en términos netos, después de gastos? ¿A qué precio estoy comprando el token en relación con el valor del inmueble subyacente? ¿Hay margen de seguridad entre el precio del token y el valor real de tasación? Los inversores de renta variable ya tienen el marco de análisis correcto. Solo necesitan aplicarlo a un activo diferente. La diferencia práctica respecto a una acción cotizada es la distribución de rentas. En lugar de recibir dividendos cada trimestre, recibes los alquileres proporcionales en stablecoins, monedas digitales referenciadas al euro o al dólar, de forma semanal o incluso diaria, dependiendo de la plataforma. Y llegamos a los números que realmente importan: la rentabilidad. Voy a hacer aquí una distinción que la mayoría de vendedores de pisos y de tokens inmobiliarios evitan como la peste. Rentabilidad bruta no es rentabilidad neta. Una vivienda de alquiler en España ofrece una rentabilidad bruta media del 5-6% en grandes ciudades. Pero cuando le restamos el IBI, la comunidad de propietarios, el seguro, los periodos sin inquilino, las reparaciones y el IRPF, esa rentabilidad real cae al entorno del 3-4%, a veces menos. Los REITs cotizados en bolsa, los fondos de inversión inmobiliaria que puedes comprar en tu broker igual que una acción, han ofrecido históricamente entre un 4 y un 6% neto, con la ventaja adicional de la liquidez inmediata. Las plataformas RWA más consolidadas publican rentabilidades de entre el 7 y el 9% neto. ¿Por qué pueden ofrecer más? Principalmente porque eliminan intermediarios, sin banco hipotecario, sin agente inmobiliario, sin notaría tradicional, y porque acceden a activos institucionales con contratos de alquiler a largo plazo que el pequeño inversor no podía tocar antes. Pero, y esto es fundamental, una rentabilidad mayor siempre implica un riesgo mayor. Eso no es una opinión, es una ley de las finanzas. En la siguiente diapositiva vemos qué riesgos específicos estamos asumiendo. Si después de entender el modelo y la rentabilidad decides que quieres explorar este espacio, aquí está el marco de decisión del inversor racional. 3 criterios no negociables. Criterio 1. Regulación verificada. Antes de depositar un solo euro en una plataforma, tienes que poder ver en 2 clics cuál es su licencia regulatoria. CNMV en España, SEC en Estados Unidos o el marco MiCA para Europa. Si no encuentras esa información en su web de forma clara y transparente, la respuesta es no, sin excepciones. Criterio 2. Entiende exactamente qué token estás comprando, porque no todos son iguales. Algunos tokens te dan un derecho de propiedad real sobre el activo. Si la plataforma quiebra, tienes un derecho legal sobre el inmueble. Otros te dan solo un derecho al rendimiento. Cobras la renta, pero si la plataforma desaparece, tu posición legal es mucho más débil. Esta distinción es crítica y poca gente la verifica antes de invertir. Criterio 3. Empieza pequeño y diversifica geográficamente. Muchas plataformas permiten entrar desde 50 o 100 euros por propiedad. Tiene más sentido tener exposición a 10 activos en 5 ciudades distintas que concentrarte en uno solo. Exactamente como construirías una cartera de renta variable. Y aquí está lo que te prometí al principio. Lo que la mayoría de creadores de contenido sobre RWA no te va a decir. Riesgo número 1, el más importante. Riesgo de plataforma. Si la empresa que gestiona la tokenización quiebra o comete fraude, ¿qué ocurre con tu inversión? A diferencia de las acciones en un broker regulado, donde el activo está segregado y protegido por ley,
En algunos tokens inmobiliarios, el activo físico y la plataforma están más entrelazados de lo que parece en el prospecto. La protección legal depende enormemente de cómo esté estructurado el vehículo. Por eso, el criterio de regulación del slide anterior no es un detalle, es la primera línea de defensa. Riesgo número 2. Riesgo de mercado. Como cualquier activo inmobiliario, si el mercado de vivienda cae, el valor del activo subyacente cae y el precio del token también. No hay magia aquí. Riesgo número 3. Riesgo de liquidez en momentos de estrés. Dijimos que un token puede venderse en segundos. Eso es verdad en condiciones normales de mercado. Pero en un pánico financiero, cuando todo el mundo quiere vender a la vez, el mercado secundario de tokens puede secarse exactamente cuando más lo necesitas. Es el mismo riesgo que tienen los bonos high yield. En tiempos tranquilos son líquidos, en una crisis no lo son. Rentabilidad prima significa riesgo prima. Siempre. Veredicto. La tokenización inmobiliaria resuelve problemas reales. La barrera de entrada, la iliquidez estructural del ladrillo, el acceso a activos institucionales. No es ciencia ficción, es tecnología que ya funciona en plataformas reguladas con años de historial. Pero no es una inversión libre de riesgo, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo. La prima de rentabilidad frente a un REIT cotizado existe porque hay riesgos adicionales reales que el inversor tiene que valorar. Mi posicionamiento como inversor value es este. Los REITs cotizados siguen siendo la forma más transparente, regulada y líquida de tener exposición al sector inmobiliario desde una cartera de renta variable. La tokenización es un complemento potencialmente interesante para una parte pequeña de la cartera, no un sustituto. Y precisamente porque los REITs cotizados son la comparativa natural de este activo, en el próximo vídeo los analizo en profundidad. Cómo funcionan, cuáles son los mejores en Europa y cómo valorarlos con los mismos criterios que aplicamos a cualquier empresa cotizada. No necesitas una hipoteca a 30 años para tener exposición al sector inmobiliario. Lo que necesitas es entender exactamente qué estás comprando. Resumiendo, la tokenización inmobiliaria resuelve problemas reales. Liquidez, acceso, diversificación, pero no es una inversión sin riesgo. Y si alguien te dice lo contrario, está intentando venderte algo. Si este análisis te ha dado claridad, no te ha dicho qué hacer, te ha dado criterio para decidir tú, eso es exactamente lo que intento construir en este canal. Si ese enfoque te interesa, el botón de suscripción está ahí. No te voy a pedir que le des a like. Si el vídeo ha valido tu tiempo, ya sabes lo que toca. Y si quieres seguir con este hilo, el siguiente vídeo analiza los REITs cotizados, la alternativa al ladrillo tokenizado que ya puedes comprar hoy en tu broker habitual como si fuera una acción de Inditex.